el subgrafo es fuertemente conexos, hasta ahí, ¿ok? Conexos, hasta ahí. Pero me falta esta palabrita que dice máximo, ¿ok? Entonces, ahora sí podemos leer y para decir si lo que he dividido es un subgrafo fuertemente conexo máximo. ¿Qué dice para que sean subgrafos fuertemente conexos máximo? Tenemos cualquier grafo A, aquí está, cualquier grafo G. Entonces dice un subgrafo G' de G es fuertemente conexo si no existe otro subgrafo fuertemente conexo G sub 2 de G que contenga estrictamente a G'. ¿Qué quiere decir? No debe haber otro subgrafo, ¿ok? Que contenga a este G'. Por ejemplo, aquí tengo, es un subgrafo fuertemente conexo. No tiene que existir otro subgrafo fuertemente conexo que contenga a este BA. Por ejemplo, aquí tengo C, que hemos dicho que es un grafo fuertemente conexo. No debe existir, esto sería G' y no debe existir otro que sería G segunda que contenga C, ¿ok? Entonces, de nuevo repito, en otras palabras, hemos hecho la descomposición en subgrafos fuertemente conexos. Al decir máximos, este subgrafo fuertemente conexo debe tener el máximo de vértices, es decir, no debe ser subconjunto de ningún otro subgrafo fuertemente conexo. ¿Se ha entendido o alguien no? ¿Se ha entendido? En otras palabras, al escoger el subgrafo fuertemente conexo máximo debe tener el máximo de vértices. ¿Ok? De nuevo voy a repetir. Ok. La definición. ¿Qué dice? Tenemos un grafo cualquiera y un subgrafo G' de G es fuertemente conexo. Supongamos que es este G', lo que está encerrado. Si no existe otro subgrafo fuertemente conexo, G2, es decir, otro subgrafo fuertemente conexo que no contenga G'. ¿Qué quiere decir? Debe ser el máximo de vértices. ¿Ok? Ahora, haremos el ejemplo para repasar el concepto de nuevo. Tengo este subgrafo fuertemente conexo, máximo, perdón, simplemente grafo fuertemente conexo. Voy a verificar si existe dentro de aquí otro subgrafo fuertemente conexo. Por ejemplo, si lo cierro, ahí lo voy a exponer con otro color. ¿Ok? Ya. Y otro más haré. Un cachito. Ok. Ya. Lo que está en negro es un subgrafo fuertemente conexo. Lo que está aquí también hemos dicho que es un subgrafo. Lo que está en rojo es un subgrafo fuertemente conexo o no. Sí. Sí, Lick. Ok. Partiendo de C puede llegar a A. Sí, puede llegar. Sí, se puede. Ok. Partiendo de A puede llegar a C. Sí, puede llegar a ser. Sí, licenciado. También, Sí, licenciado. licenciado. Ok. Entonces, ¿cuál será G' y cuál será G segunda? G' sería BIA y G segunda sería CBA. A ver, leeremos. Dice un grafo, es un subgrafo G', es fuertemente conexo máximo. Si no existe otro subgrafo fuertemente conexo G2 de G que contenga estrictamente a G'. Entonces, ¿cuál es G'? El G' es BA y C. A ver, de nuevo leeremos. En este caso, por ejemplo, BA
es un subgrafo fuertemente conexo, pero no es máximo. ¿Por qué? Porque tiene otro grafo, o otro subgrafo que es mayor. ¿Ok? El rojo sí es máximo. ¿Ok? Dice el G' de G es fuertemente conexo si no existe otro subgrafo fuertemente conexo G2 que contenga a G'. Entonces, ¿cuál es G'? Vértices A, B, C. A, B y C. Correcto. Correcto. El rojo, lo que está marcado en rojo. Entonces, en otras palabras, un grafo fuertemente conexo máximo es cuando tiene el máximo de vértices. ¿Ok? Obviamente recorriendo esta definición. O sea, no hay otro subgrafo fuertemente conexo que contenga a este rojo. Entonces, el máximo de vértices que tiene. ¿Estamos de acuerdo? Después vamos a pasar a ver. Aquí, GF será un subgrafo fuertemente conexo máximo o no. Sí. Ok. Y aquí, y JKH será un subgrafo fuertemente conexo máximo o no. Sí, Sí, es un subgrafo. Ok. Entonces, en otras palabras, para que sea, hemos dividido en subgrafos fuertemente conexos, pero máximos. Debe tener el máximo de vértices el subgrafo que se ha escogido. ¿Ok? Ahora voy a marcar aquí que me dicen ustedes. A ver, voy a marcar esta parte. Le voy a poner con otro color. Se ve el verde, ¿no? Sí, Sí, se ve. Ok. sí, sí. Ya. ¿Será un subgrafo lo que está en el verde? Sí, es un subgrafo. Es un subgrafo. ¿Será fuertemente conexo máximo o no? No, porque no se puede No, alcanzar Lice. al BTD. No. No, Lice. No. Correcto, no es. ¿Ok? Entonces, esta del verde no vale. Entonces, ¿cuáles serán los subgrafos fuertemente conexos máximos hasta el momento? Haremos con los ojos. Este lo volveré rojo. Eso, ya tenemos 1, 2. ¿Qué más marcaría? Los que están con rojos son subgrafos fuertemente conexos máximos, porque no existe otro subgrafo fuertemente conexo que tenga mayor a B, C. Por lo tanto, es el máximo de vértices. ¿Se ha entendido, por favor? Ok. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí? Yo le hice sobre el Por favor. conjunto de D y K. Esa parte no entendí porque son un subconjunto conexo más. Sí, ¿Acá? o sea, los que lo ha convertido en rojo. Ajá. Este acá y este D. Sí, Ok. no entendí esa parte. Ya. Primero decimos, si lo copio, digamos, todos los vértices individuales a partito, ¿serán subgrafos? ¿Este es un subgrafo o no? Esta D. Sí, sí es. Sí, Es un subgrafo. Solito constituye un subgrafo. ¿Ok? ¿Será fuertemente conexo? ¿Cumplirá con esta definición? Este lo voy a copiar. ¿Cumplirá con esa definición? Si lo copio a partito, si lo hago un D. ¿Cumplirá? Si Sí, fuera un... Cumpla, ¿no es cierto? Que partiendo de A, puede llegar a todos los vértices. Es decir, partiendo de D, puede llegar a todos los vértices de D. Si lo he copiado, simplemente. ¿Ok? Entonces es un subgrafo fuertemente conexo. ¿Será máximo? A ver si lo encierro con otro color, para que se entienda.
por ejemplo, si lo encierro, no sé si se ve, ahí lo voy a poner con ah, por decirlo, ¿se nota el amarillo o lo voy a poner con verde? O con ese color. ¿Se nota el celeste? Sí, Lili. Ok. Ahí si divido el celeste, ¿será un subgrafo fuertemente conexo o no? Perdón, ¿será un subgrafo? El celeste. Sí, es un Sí, es. ¿Es fuertemente conexo o no? no, No es. No es. Por lo tanto, no puedo encesar ni con D con A, ni con D con C. Por lo tanto, queda solito. Al quedar solito, es un subgrafo fuertemente conexo. Y además, por definición, por esta definición, es un subgrafo fuertemente conexo máximo. ¿Qué quiere decir? Puedo llegar de D a D por la definición del cierre transitivo. ¿Se ha entendido, por favor? Sí, listen. Gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Pregunten sin miedo, por favor. No, pregunten, vale, tienen que aclarar sus dudas. Adriana Luca, Dice, dime, preguntame. una consulta. Entonces, por definición o por lógica, tal vez se podría decir que siempre dentro de un subgrafo fuertemente conexo máximo va a existir subgrafos fuertemente conexos. Claro ¿verdad? que sí. Como en este caso. Ah, ok. Tienes mucha razón, excelente. Por ejemplo, aquí tengo BA, que es un subgrafo fuertemente conexo. Aquí puedo tener también un subgrafo fuertemente conexo. Las individuales también por definición son subgrafos fuertemente conexos, pero no son máximos. Entonces, para que sean máximos hay que encesar todito, el máximo de bits. ¿Está bien? Sí, ok. Muy bien. Entonces continuamos. Voy a cambiar de diapositiva. Me voy a salir de aquí para continuar con algunos conceptos. Me espera un momentito. Ahí se ve, ¿no? Sí, socio. Muy bien. Vamos a ir a algunos conceptos entonces. Hemos logrado dividir este grafo en subgrafos fuertemente conexos máximos. Ahora, ¿cómo va a quedar al dividir? Decimos que tiene una relación de equivalencia R. ¿Qué significa esta R? Que existe un camino de X sub Y a X sub J y de X sub J a X sub Y. Obviamente con los vértices que son del grafo. Entonces, esta relación de equivalencia, ¿qué significa? Que debe haber caminos de este vértice al vértice C, perdón, del vértice C al vértice A, del vértice A al vértice C, etc. Entonces, en conclusión, a través de esta relación, ¿qué hemos hecho? Esta A de aquí arriba va a ser el conjunto de vértices, que va a ser a todo el grafo. Esta A, si digo, va a ser A, B, C, D, E, F, G, H, toditos, ¿ok? Entonces, al dividir,
existe un camino. En otras palabras, los grafos fuertemente conexos máximos significan que existe un camino de A a C, de C a A, que existe un camino de G a F, de F a tantos, ¿no es cierto? Entonces, a ver, lo voy a marcar. Algunos lo que hemos hecho anteriormente, ahorita nos lo marcaré para que sea. Ok, toditos es lo que hemos marcado con rojo lo que está. Entonces, que esta relación de equivalencia, ¿qué significa? Que existe un camino de cualquier vértice en ese subgrafo fuertemente conexo máximo. Por ejemplo, de C a A. ¿Existe un camino o no existe un camino? ¿Existe o no existe? Sí, Lice. De A, Sí existe. de B a C. En este caso, de F a G, de G, etc. Cada uno que hemos encerrado significa eso. Entonces, existen de ida y vuelta. Este significa esta relación de equivalencia. ¿Ok? Que existe un camino de un vértice a cualquier vértice en ese subgrafo fuertemente conexo. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a dividir, en otras palabras, es todos los caminos que existen de ida y vuelta, ¿a quiénes? Al conjunto de vértices A. Entonces, por eso lo pongo R. Esta R significa esta definición. ¿Ok? En realidad, este R estamos representando como subgrafo fuertemente conexo máximo. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, al dividir, se va a llamar lo que está marcado, clase 1. La segunda división que se va a llamar, clase 2. Ok, a ver, lo marcaremos ahí para que ustedes también tengan su transparencia marcadito. Esta parte que se va a llamar clase Clase 3. Clase 3. Y esa parte se va a llamar clase 4. Y el siguiente, ¿qué se va a llamar? Clase 5. Clase Clase 5. cinco. Muy bien. Esto es Clase lo que estamos 5, licenciado. Muy bien, es lo que estamos haciendo aquí. Si se fijan, esta R que está representando, todos los subgrafos fuertemente conexos máximos. ¿Qué significa en otras palabras? Que debe existir un camino de un vértice a cualquier vértice en ese subgrafo fuertemente conexo. A eso lo llamamos relación de equivalencia R. Entonces, esta A es el conjunto de vértices. Divido en esa relación de R, entonces me va a permitir encontrar todos los subgrafos fuertemente conexos máximos que son clase 1, clase 2, que se llaman conjunto de clase. Aquí decimos que están formados por ¿quiénes? Subgrafos. Fuertemente conexos. Conexos máximos. Máximos. Entonces, por eso está montadito aquí, para que ustedes tengan su print screen. ¿Ok? Ahora, el conjunto de clases está ordenado por la relación. Aquí tenemos otra relación R'. Dice, hemos llamado a estas clases, que existe un camino de la clase C sub R hasta C sub S. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si lo borro, simplemente esto va a ser un vértice que se va a llamar clase 1, entonces está conectado con la clase 2 a través de este arco. Esta clase 2 está conectado con esta clase 3 a través de este arco. ¿Ok? Esta clase que le hemos llamado 4 está conectada a través. Entonces, formamos un nuevo grafo de clases, ¿ok? A través de la relación R. ¿Qué quiere decir? Que existe un camino de la clase C sub R hasta sub S, donde la relación R' es reflexiva. ¿Por qué va a ser reflexiva? ¿Por qué es reflexiva el grafo de clase que va a quedar? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué hemos dicho que es un grafo reflexivo? Porque tiene Si existe un bucle. 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 ¿Por qué tiene bucles? A ver. ¿Por la definición de qué? Por la definición del cierre. Transitivo. O sea, porque ahí dice, no, se obliga a que se repita el vértice. ¿Ok? Por eso lo que va a quedar, este nuevo grafo que lo vamos a graficar, estamos haciendo de manera conceptual, para que tengan idea, va a ser reflexivo. Es decir, que tenga o no tenga bucles,
le estamos llamando por la definición del cierre transitivo. Perdón, sí, correcto, por cierre transitivo. Este grafo va a ser un grafo transitivo. Lo que hemos indicado, x sub i, x j, es decir, debe existir un arco de un vértice a otro vértice, existe la cadena, entonces en ese caso va a ser transitivo. ¿Ok? Lo que hemos hecho en antes. Va a ser antisimétrico. ¿Cuándo es un grafo antisimétrico? ¿Alguien me puede decir? Cuando no tiene vuelta al mismo vértice del otro vértice. Cuando no tiene su vuelta o su simétrico. Entonces, este grafo que vamos a construir, que se va a llamar grafo de clases, va a ser reflexivo, va a ser transitivo, va a ser antisimétrico. ¿Qué significa ser antisimétrico? Lo que ya he dicho, que no tiene su simétrico, ¿correcto? Todos ya saben que no tiene su simétrico. ¿Qué significa entonces? Si no es antisimétrico, si no fuera antisimétrico, tenemos un camino de C sub R hasta C sub S, o los dos clases. Entonces, ¿qué significa? Que existe un camino de R a S, o de otro de S a sub R. En dicho caso, C sub R y sub S pertenecen a la misma clase, lo cual contradice la partida inicial. ¿Qué quiere decir? Si yo hubiera dividido, si tengo un camino de esta clase C1 a esta clase C2, que dice 0, C sub S, le estoy poniendo C1, C2, no puede existir de C2 a C1. ¿Ok? Si existe, dice, está fallando, o sea, se ha hecho mal la división. Entonces, lo que estamos eliminando a través de la relación R, todo lo que existen de ida y vuelta, de x sub i a x sub j, de x sub j a x sub i. ¿Ok? ¿Se ha entendido algo? Link, una vez más, por favor. Ok, de nuevo entonces. Una vez más, Lick, porfa. Ya listo, vamos a repetir. Ok, tenemos, de nuevo vamos a repetir la relación R. ¿Qué es la relación R? ¿Qué hemos hecho? Son todos los grafos fuertemente conexos máximos. Se le está dando otro nombre, indicando que existen caminos de un vértice a cualquier vértice dentro de ese subgrafo fuertemente conexo máximo. Aquí dice, se los leo textual, de x sub i, x sub j, de x sub j, x sub i. ¿Qué quiere decir? De este vértice C debo llegar a A, de A a C. Entonces, a ese subgrafo fuertemente conexo máximo se lo llama relación R. Entonces, para simbolizar, para no poner aquí abajo en vez de R, subgrafo fuertemente conexo máximo, se lo coloca simplemente R. ¿Ok? Al colocar R, divido esta A, es el conjunto de vértices de todo el grafo. Entonces voy a dividir en subgrafos fuertemente conexo máximo. Que me va a quedar, a cada subgrafo fuertemente conexo máximo le voy a llamar clases. Entonces este va a ser clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5. Ok. Si tengo esas clases, puedo formar un grafo. Ok. Este de clase 1 tengo aquí un arco. De esta clase 2 tengo otro arco a la clase 3. De 4 tengo otro arco. Entonces formo otro nuevo grafo de clases. ¿Ok? ¿Hasta este claro? Sí, Link. Sí, sí. Okay. Ahora, ¿cómo queda este grafo? Sí, Lick. ¿Cómo queda este grafo? Dice que este grafo debe existir un camino, solamente voy a conjuncionar este y este de primo. Para que sea un grafo de clases, partiendo de un vértice C sub R, o de la clase C sub R, solamente debo llegar a C sub S. Pero no debo haber la vuelta de C sub S a C sub R. Si en ese caso existiera, estamos haciendo mal la división. Es decir, no puede haber de A a B y lo otro de C a B, si no tienen que estar juntos. Si hay eso y encuentran el examen, quiere decir que en algún lugar se han equivocado. ¿Ok? Simplemente tiene que haber de un solo lado. Por ejemplo, de esta clase C1, solamente puedo llegar a cualquiera, pero no lo puedo devolver de C1 a C2. Miren, de C2 no puedo llegar a C1. De C1 puedo llegar a C3, pero no puedo llegar de C3 a C1. Es lo que significa estas relaciones de primo. Por lo tanto, el grafo de clases que va a quedar va a ser reflexivo. Hemos dicho reflexivo por la definición del cierre transitivo.
va a ser un grafo transitivo, la cadena de vértices, ¿no es cierto? Lo que hemos hecho antes. Y antisimétrico, ¿por qué? Porque no va a haber su vuelta o su simétrico. Ahora sí se ha entendido. Sí, Lick, gracias. Ok, ¿algunas Sí, dudas ahora sí. ahí? Sí. La siguiente clase vamos a hacer, esto hemos hecho por intuición, pero si tenemos, por ejemplo, mezclado los grafos del otro lado y es bastante grande, va a ser complicado hacer por inspección. Así simplemente es lo que he hecho para que se note, ¿no es cierto? Pero hay un método para encontrar de manera automática para dividir en subgrafos fuertemente conexos máximos o hacer el grafo de clase. ¿Ok? Si no tienen preguntas, entonces vamos a preguntar quiénes han participado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Licenciado, los dos anteriores diapositivas, no sé si podría ponerlo, por favor. ¿Cuál está? ¿Está bien? Sí, licenciado. Ok. Y eso es lo que hemos partido en la otra clase también, ¿no? En la anterior diapositiva. Ahora sí, ¿está bien? Sí, licenciado, muchas gracias. Ok, ¿alguien más? Licenciado, la siguiente clase, igual al empezar la clase, vamos a dar un pequeño repaso de esto último, ¿verdad? Esta partita voy a pasar, ¿están de acuerdo? Sí, licenciado, por favor. Ya listo, esta parte voy a pasarlo, pero esto ya más o menos, directamente vamos a entrar. Un poco podemos pasar esto, podemos partir. Si no, también puede ser con otro grafo, si no, con el mismo. Y hacemos este repaso. ¿Están de acuerdo? Sí, por favor. Sí, Lick. Sí, Ok. licenciado, por favor. Ya listo, entonces quedaremos aquí. Pero se ha entendido por lo menos el cierre transitivo. Sí, Lice. Sí, Licen. Licenciado, Todo los claro. transitivos de claro. Y Lick. Ok, entonces la siguiente clase lo repasamos esta parte y va a ser, además con el método se va a entender mucho más sencillo también. Ok, entonces voy a